Pues como bien dices, José Miguel, gozarnos en su palabra. Esto puede sonar muy espiritual, pero ¿esto qué es? Pues a pesar de los problemas que tengamos, a pesar de las dificultades, de las cargas que tengamos, la palabra está siempre ahí. Y la palabra tiene un efecto terapéutico tremendo. Da tranquilidad, da confianza. Los problemas están ahí. Y a veces muy gordos. Muy, muy gordos. Pero la palabra da esperanza. Y no solamente a ti, sino al que tienes alrededor. Porque sabe que tú, por muy mal que lo estés pasando, el que está alrededor sabe que tú confías en la palabra. Y la palabra es una promesa fundamentales. Y son promesas que se van a cumplir. Estamos aquí un tiempo de paso. Y lo mejor está por venir. Y en esa esperanza y en esa confianza vivimos. Hermano, el Evangelio, el llevar el Evangelio a otro, yo no he visto ningún sitio que diga que sea fácil, ¿vale? Y no solamente llevar la palabra, sino mantenerla viva allí. En la iglesia de Filipos, la iglesia de la región de Gálatas, todo esto hay una serie de cartas en las que Pablo va instruyendo, va dando consejos, va orientando, con la intención de que ese Evangelio se mantenga allí. Y siga vigente y se hagan las cosas como conviene. Pero hermano, no dudaremos que como la iglesia de Corinto, ninguna, de problemas todo lo que quiera y más, problemas de todo tipo. De hecho, incluso hasta los primeros padres de la iglesia se preguntaban, hay estudios ahí muy curiosos, se preguntaban que por qué había tanto problema allí en Corinto. Parece que había mucho escalón social, una clase muy alta, otra clase baja, y era una diferencia muy marcada. Otros piensan que eran por una corriente gnóstica que había allí muy importante, otros porque había corriente también que decía que Jesucristo no había resucitado, como veremos luego más adelante en 1 Corintios 15. En fin, problemas varios, ¿de acuerdo? Pero ahora, y hoy nos toca, voy centrando la cosa, 1 Corintios 9, ahora ya la cosa trasciende un poco más, porque es que van a atacar directamente a ¿quién? A Pablo. Ahora van a por Pablo. O sea, no, en el capítulo 3 habíamos visto que había sectarismo. En el capítulo 5, que ya se ha mencionado en esta mañana, había pecados de inmoralidad. En el 6 había disputa entre hermanos. En los capítulos del 8 al 10, Pablo va planteando una serie de cuestiones referentes a que, oye, las cuestiones que afectan a la congregación, a la iglesia, deben estar por encima de las cosas individuales. Pero es que, hermanos, ahora en el capítulo 9 la cosa es todavía más seria. Si aquí Luis nos pone el versículo 3 de este capítulo 9 de 1 Corintios, vamos a ver el versículo en el que me quería centrar y alrededor del cual quería girar todo este mensaje que traía en esta mañana. Dice así, dice Pablo, contra los que me acusan está en mi defensa. O sea, Pablo, el fundador de esa iglesia, que había estado allí, si mal no recuerdo, un par de años así, luego fue a Éfeso, ya estando en Éfeso, escribió esta carta. Escribió porque había murmuración, había acusación contra Pablo. Y estando en Éfeso escribe esta carta y se la manda allí a la iglesia. Y entonces él dice, oye, contra los que me estáis acusando, esta es mi defensa. Esto es lo que yo respondo. ¿Vale? ¿Y por qué me quería centrar en esto? Porque me ha llamado desde el principio la atención una cosa. Él no responde diciendo, pues anda, que ustedes, esto es muy humano, que ustedes me acusáis a mí de que yo me estoy aprovechando del Evangelio, que esa era la acusación, de que yo estoy viviendo del Evangelio, porque estoy predicando la palabra de Dios y las iglesias me están sosteniendo, o esa era la acusación, y que yo estoy viviendo de esto, esa es vuestra acusación, de eso me estáis acusando. A mí me llama mucho la atención cómo responde Pablo. ¿Cómo respondió Pablo? Pues ahora lo vamos a ir viendo. Y, como decía, gestiona con gran habilidad lo que era una acusación muy grave. ¿Y qué fue lo que hizo Pablo? Si tenemos ahí los versículos del 7 al 9, dice así, dice Pablo, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño que tiene allí ovejas, o tiene cabra, o tiene vaca, y no se bebe parte de la leche?
Versículo 8. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? En Deuteronomio 25 se dice: no le pongas bozal al buey que trilla. Y Pablo lo dice aquí irónicamente. ¿Qué pasa? ¿Que ahora Dios se preocupa por los bueyes? No, lo que está diciendo es que está proponiendo que aquellos que están llevando el Evangelio, que están llevando la palabra de Dios, que puedan ser sostenidos por la Iglesia. Pero Pablo responde y dice: mire usted, tengo este privilegio, pero no lo voy a utilizar. No lo voy a utilizar, no lo he utilizado. A mí la Iglesia no me está sosteniendo. Que ustedes lo sepáis, me estáis acusando de eso, pero no es verdad. Pero ¿cómo respondió Pablo? ¿Cómo respondió Pablo? Respondió con la palabra. Con la palabra. No respondió con ideas, no respondió con opiniones. Yo opino que ustedes deberían. No. ¿Respondió con qué? Con la palabra. En la palabra hay que acudir a ella cuando se acuse con razón o sin razón. ¿Qué es lo que dice la palabra? Y es algo que me llamó mucho la atención. El valor de la palabra. Bien, pero Pablo sigue respondiendo a lo largo de este largo capítulo, sigue respondiendo, y lo que hace es una cosa, y es aprovecha una acusación para exhortar a evangelizar. Me estáis acusando de una cosa que ya he dicho que, y con la palabra en la mano, vemos que no es cierta, pero ya voy a aprovechar y voy a exhortaros, voy a hacer un llamamiento a evangelizar recordando aspectos fundamentales. ¿Cuáles son los aspectos que recuerda aquí Pablo? Fijaros la sutileza. O sea, me estáis acusando de algo. Bueno, sabéis que eso es falso conforme a la palabra, pero voy a recordar algo. Él estaba en Éfeso y esta carta va a Corinto. ¿Y qué es lo que le recuerda? 4 ideas que ahora iremos viendo muy brevemente. La primera, no utilizar privilegios a la hora de evangelizar. La segunda, saber hacerse a todos. La tercera, estar motivado. Y cuarto, cuidado con el testimonio que estás dando. En la primera cuestión hace referencia a que él no utiliza los privilegios, no utiliza ventajismo, no tiene preferencias en relación a los demás. Digamos que viene a ser uno más. Viene a ser uno más de los que se encuentran en la congregación. Por lo tanto, Pablo está aconsejando a que al evangelizar no se presuma, no se disponga de una serie de privilegios, porque eso puede ser una seria crítica a lo que estás haciendo. Pablo dice evitar eso, evitar esos privilegios, porque como veremos más adelante, el mismo Señor Jesucristo que dijo: yo he venido a servir y no a ser servido. La segunda cuestión que quería también destacar, que nos aparece aquí en este capítulo. A ver si nos pone Luis el versículo 23, pero me voy al primer capítulo de Primera de Corintios. ¿Qué dice el versículo 23? Dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles ¿el qué? Una locura. ¿Pero de qué me estás hablando? De que un hombre fue crucificado, que ha servido como cordero de Dios para el perdón de los pecados, pero la cosa no quedó ahí, sino que encima resucitó. Esto es locura. El mismo Pablo lo dice. ¿Quién puede creer esto? Es difícil. Pablo está diciendo que cuidado, que a la hora de evangelizar de lo que estamos hablando no es sencillo. No es sencillo. Un poquito de misericordia con el que está escuchando. El saber hacerse a todos. Y nos lo dice en los versículos del 20 al 23. Y volvemos a este capítulo 9. ¿Cómo lo dice? Del 20 al 23. A ver si tenemos el 20. Gracias, Luis. Dice: me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque no estén sujetos a la ley, como sujetos... aquí hay un trabalengua total, que se ha hecho a los judíos como judíos que... Dice el 21, a los que están sin ley, también me he hecho a ellos, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley,
no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Para qué? Para ganar a los que están sin ley. Es decir, está refiriéndose, oye, me he hecho a la forma de ser, o la forma de estar, o la forma de pensar de los judíos. ¿Para qué? Para ganar judíos. Me he hecho también a los que están sin ley, a los gentiles. ¿Para qué? Para ganar a los gentiles. Y sigue diciendo, me he hecho también a los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Bueno, aquí hay ciertas dudas. Pueden ser aquellos recién convertidos, pero que todavía le falta madurez, ¿no? Para ganar a los débiles. Y sigue diciendo, como resumen, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. O sea, que de alguna manera me he acercado a todas estas situaciones. ¿Para qué? Para la salvación, para que reconozcan a Cristo como Señor y Salvador. Pero ahora la pregunta es, ¿y cómo hago esto? ¿Cómo hago yo? ¿Cómo me hago yo de uno de ellos, pero sin salirme del camino? ¿Cómo hago yo sin desviarme de la verdad? ¿Cómo se hace esto? Hay un par de cuestiones, un par de cuestiones que quizá esto ayude a entender un poco más el acercarse a personas que no conocen nada de Jesucristo. Y en un acto, digamos, de misericordia, porque además nos dice en Proverbios 3, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. A la hora de llevar la palabra de Dios es un acto de misericordia también, y a veces de paciencia y de comprender que el asunto no es fácil, no es sencillo. ¿Cómo podemos acercarnos a los demás? ¿Qué es lo que propone Pablo? Pues hay dos cuestiones en las que me quería detener en esto. La primera, conocer a la persona que tienes enfrente. Mirad, Pablo era del linaje de Israel, benjamita, pero sabemos que cuando se quedó el reino del norte y se quedó el reino del sur abajo, al final Benjamín se fundió con Judá. Total, que viene a ser benjamita y judío, viene a ser muy parecido, semejante. Entonces tenía esa condición de judío. Pero ¿dónde se crió Pablo? ¿Pablo de dónde? ¿Dónde se crió? Pablo de Tarso. ¿Y qué era Tarso? Pues Tarso era una ciudad que tenía mucha influencia helenística, mucha influencia griega. Entonces, por una parte judío, por otra parte conocía ese ambiente, ese pensamiento griego tan marcado. Pero es que pasa otra cuestión. Pablo tenía nacionalidad romana. O sea, en Pablo se aunan una serie de circunstancias que él aprovecha para saber hacerse a todos. Sabe cómo piensan ellos, saben cómo son. Y esto nos podría servir también. Cuando yo hablo a alguien de la palabra de Dios, ¿no sería bueno también saber cuál es su situación? ¿De qué manera piensa? No se trata de que yo sea partícipe de su pecado, pero sí tener conocimiento. ¿Para qué? ¿Para qué me sirve a mí saber cómo piensa el que tengo enfrente? Pues por una cuestión fundamental, que es, al empezar a hablar de la palabra de Dios, buscar un punto de encuentro. Un punto de encuentro que capte la atención del que me está oyendo. Me explico. Pablo, cuando iba predicando, ¿a dónde se dirigía? ¿A dónde iba fundamentalmente? A la sinagoga. A la sinagoga. Y tenemos ahí el ejemplo, y todo esto se nos cuenta en el libro de los Hechos. Concretamente en el capítulo 13, a partir del versículo 16, como esto está grabado, y si alguien tiene ganas, pues le puede echar un vistazo. Pablo llega a la sinagoga de Antioquía de Pisidia. ¿Y qué es lo que hace? Habla con los judíos, está exponiendo. ¿Pero de qué le habla? Le habla del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. Y Pablo les dice, este Antiguo Testamento, esta información, esto que ustedes respetáis, que lo tenéis como verdad absoluta, esto está apuntando a Cristo. Nosotros también, los cristianos también lo compartimos. Ahí está el punto en común. Esto que ustedes consideráis verdad, nosotros también. Pero tened en cuenta que esto está apuntando a Cristo. Ya he encontrado el punto de encuentro ahí, el punto común para iniciar el acercamiento. Esto con el pueblo judío. Pero ¿y con los griegos? Con los que estaban sin ley. ¿Recordáis en Hechos 17 el discurso en el Areópago? ¿Cómo lo empieza? ¿Cómo encontró el punto de encuentro? Varones,
atenienses, veo que sois muy espirituales. Teníais una estatua ahí al Dios desconocido. Pues de ese Dios vengo yo a hablar. Bueno, ya encontró el punto en común. Ya hay un punto ahí en el que está escuchando dice, oye, pues este me está hablando de algo que es mío o que yo conozco. Tenemos otro ejemplo también en Listra. Listra era un pueblo muy metido en lo que actualmente es Turquía. Era un pueblo gobernado por dirigentes romanos, también por gente del comercio de poder, griegos, y resulta que allí había un pueblo pues bastante, con poco nivel cultural. Allí no va a hablar del Antiguo Testamento, pues no le van a entender. No le va a hablar de esto. No le va a hablar de ese Dios desconocido porque ellos no lo tenían. Pero sí le va a hablar de otra manera. Y es devolviendo la movilidad a una persona que jamás había caminado. Viendo la evidencia, porque ellos tenían ese Dios Zeus al que le adjudicaban esos poderes de milagrosos de curación. Dicen, no es Zeus, sino que él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pablo, cuando va evangelizando, se acerca al que tiene de una manera o de otra. Es hacerse al que está escuchando el mensaje. Por lo tanto, a nivel de evangelismo es muy importante conocer al que tienes enfrente, saber quién es el que tienes enfrente. Es muy importante también el saber hacerse a esas personas y en no tener privilegio, en no contar con ventaja con los demás, porque eso puede ser sometido a crítica. Una tercera cosa que quería comentar, la motivación. Luis, cuando pueda, los versículos 24 y 25. ¿Qué nos dice este 24 y 25? Pablo le manda esta carta a los de Corinto, animándolo a evangelizar y le dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Les está animando, le está diciendo, oye, el llevar la palabra de Dios es algo que te va a traer un premio, te va a traer una recompensa, te va a traer algo beneficioso. Y aquí está hablando de una corona. Mirad, cuando Pablo escribe esto, las Olimpiadas, porque se está refiriendo a esto, las Olimpiadas llevaban 800 años celebrándose. Ellos la conocían, sabían de la importancia de los que ganaban. Había pocas pruebas, no es como ahora. Había 10, 12 pruebas. Y al que ganaba se le daba, el que dice aquí, una corona. Pero aquí Pablo no da toda la información. No se ganaba una corona. ¿De qué era la corona? Pues era una corona de olivo, luego fue de laurel. Pero la primera corona, que se llamaba conitus, era de olivo. Y correr para eso, para una corona de olivo, eso me lo hago yo ahí en el campo, cuanto pueda. Pero no era eso. El que ganaba volvía a su tierra, volvía al lugar de que procedía y era un auténtico héroe, que era mantenido el resto de su vida. No era un cualquiera. El premio no era solamente la corona, sino era el ser mantenido. Pues Pablo está diciendo, oye, que el premio que vaya a percibir ustedes por llevar el Evangelio va a ser todavía mucho mayor que esto que sabéis que es importante. La motivación, el estar motivado, el llevar. Pero cuidado, como pasa en los que corren en el estadio, como nos dice aquí, hay que perseverar y someter al cuerpo ¿a qué? A disciplina. No es sencillo, no es fácil. Por lo tanto, aquí tenemos estas tres cuestiones. Por una parte, no tener privilegio. Por otra parte, saber hacerse a todos. En tercer lugar, estar motivado. Y hay una cuarta cuestión, el testimonio. El testimonio es muy importante. Luis, si tiene por ahí el versículo 26-27, dice así: así que yo, de esta manera, corro, no como para la aventura, de esta manera peleo, no como para quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo, es decir, anunciador, para otros yo mismo venga a ser eliminado. Está hablando ahí de su propio testimonio. Hay que tener mucho cuidado con el testimonio que estamos dando. En el Salmo
19, en el versículo 7, se nos dice que el testimonio del Señor es fiel, capaz de convertir en sabio al sencillo. Muy bien, bueno, pues en 3-4 minutos yo termino, ¿eh? Y quería llegar a varias cositas que quedaran lo más claras posible. En primer lugar, decir que en los 18 primeros versículos del capítulo 9 está recordando Pablo que él actúa siempre de manera que lo que haya hecho nunca ha sido un obstáculo para llevar el evangelio. Ha intentado que lo que hace, que su actividad evangelística no tenga tropiezo que pueda ser crítica, motivos de crítica, es decir, que no haya ningún obstáculo a que el evangelio pueda llegar a los demás. Porque el hecho de haberse servido de las iglesias, pues podía ser motivo de crítica. Yo preparando la cuestión esta, decía, bueno, ¿y cuántos obstáculos puedo poner yo a que no ya el tema del evangelio llevarlo a otro, sino que se mantenga? ¿Cuántos obstáculos pongo? ¿Cuántos obstáculos pongo yo para no implicarme en la congregación? ¿Mi tiempo, mi ocio, mi dinero? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué tipo de obstáculos puedo yo poner? Más o menos llamativo. ¿Pongo yo obstáculos o hago como Pablo? No, estoy a vuestra disposición. No pongo ningún impedimento. Hermano, es muy importante conocer al que tengo enfrente. El otro día lo compartía con los hermanos de la Puebla. En mi caso, yo vengo del catolicismo y lo compartía allí en la Puebla. En la Puebla, el atril pone verbum Dei, que significa la palabra de Dios. Como vengo de ahí, yo iba allí y lo veía, sabía sé lo que pone la iglesia. ¿Por qué? Porque he estado allí. Claro, cuando decidimos dar el paso de seguir lo que dice la palabra y apartarnos de todo lo demás, claro, nos decían, ¿pero qué es lo que estáis haciendo? ¿Qué es lo que hacéis? Digo, mira, muy sencillo. ¿Tú has ido a la iglesia del pueblo? ¿No? Sí, hombre, claro. ¿Tú has visto el púlpito donde habla el cura? Sí. ¿Qué es lo que pone? Yo qué sé. Pues mira, te lo voy a decir yo lo que pone. Pone palabra de Dios, en latín, pero pone palabra de Dios. Pues eso es lo que hacemos. Estudiar la palabra de Dios. Es buscar ese punto en común. Para que a partir de ahí te dice, bueno, pero ¿qué Biblia es la que usáis? Pues mire usted, en mi bautismo me trajo mi hermana su Biblia, la que tenía. Esta es la que seguimos, una Ana Carcolunga. Mire usted, la palabra de Dios. Es buscar ese punto de encuentro, eso es muy importante. Buscar el punto de encuentro para cuando tengamos que hablar con alguien. No es lo mismo hablar con un ateo que con un agnóstico, que con un musulmán, que con un católico. Cada uno en sus circunstancias tenemos que conocer, y buscar, aunque sea complicado, el punto de encuentro. Hermanos, como le pasó aquí a Pablo, la crítica nunca va a faltar. Por muy bien que tú hagas las cosas, por mucho que te esfuerces, la crítica nunca va a faltar. Como la crítica no va a faltar, lo que sí podemos es intentar disminuir el efecto que tiene esa crítica. ¿Y cómo puedo yo disminuir el efecto de una crítica en la congregación? Pues hay varias cosas. Una de ellas, el mejor antídoto de todo. Si están desanimando a un hermano o a nosotros mismos, si están desanimando a alguien, sabemos que está haciendo una labor estupenda, pero siempre va a haber la crítica ante el desánimo con el mejor antídoto, el ánimo. El ánimo cuesta muy poco trabajo, la persona que lo está haciendo bien, reconocerlo. Oye, adelante, hay problemas y esto, adelante. ¿Por qué adelante? Porque lo que importa al final, Luis, si está por ahí el versículo 2, dice la segunda parte, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Pablo le dice a los de Corinto, mira, todo lo que queráis, pero al final ustedes habéis conocido el Evangelio. Y eso es lo que nos tiene que importar. Eso es lo que nos tiene que importar. Aquí podemos tener crítica, podemos tener lo que tú quieras, porque por muy bien que lo haga, la crítica va a estar. Pero al final, ¿qué es lo que importa? Que estamos aquí. Y que hay personas que están conociendo el Evangelio gracias a que estamos aquí. Y hay personas que han reconocido a Cristo gracias a que estamos aquí. ¿Vale? Y no podemos olvidar una cosa, en el versículo 18, Luis, cuando pueda. Dice así, mi recompensa, 18 es este. ¿Sí? Pues bueno, yo lo leo. ¿Cuál es mi galardón? Bien. Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Qué está diciendo aquí? Mire usted,
que al final mi recompensa va a haber crítica, al final va a haber personas que conozcan la palabra gracias a ese esfuerzo, que eso es lo que importa. Y el premio, yo no necesito nada, no necesito reconocimiento, no necesito nada. ¿Mi premio cuál es? Que lo hago gratuitamente, por amor a la palabra de Dios. ¿Qué significaría hoy día? Con esto voy acabando. ¿Qué significaría hoy día? A todos me he hecho de todo. ¿Qué significaría en el día de hoy esto? Mirad, sabemos la sociedad como está. Los que nos dedicamos a la educación sabemos cómo está la cosa. Pero hay que saber hacerse también a esa situación. Y pensar que los que están ahí delante se han encontrado una sociedad, un momento que les ha tocado vivir igual que nosotros nos encontramos otra. Y hay que tener misericordia. Escuchar más que hablar. Eso es muy importante. Escuchar al que tienes enfrente. ¿Qué necesidad tiene? No se trata de hacerse partícipe del pecado, no, sino de acercarse, ver cuál es la problemática, intentar en lo posible buscar esos puntos de encuentro para hablarle de la palabra de Dios. Es un momento de profundo cambio y de gran confusión. Y con esto ya sí que acabo. Hermanos, Pablo fue acusado injustamente. ¿Pero qué fue lo que él hizo? ¿Devolvió mal por mal? No. Él lo que hizo fue echar mano de la palabra, mirar lo que dice la palabra, pero ahora no entro en un arrebato de mira ustedes cómo soy, no, sino lo que hace es aprovechar esa carta, esos versículos para decir, me estáis acusando, no es verdad esa acusación conforme a la palabra, y aprovecho para exhortaros a evangelizar. No devolvió mal por mal, como dice en Romanos 12, no seáis vencidos por el mal, sino vencer al mal con el bien. Eso fue lo que hizo aquí Pablo. Qué buena enseñanza nos trae aquí esta carta. Bueno, pues bendiciones, hermanos.